Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Y nada, el vídeo de hoy, esta historia os va a sonar mucho. Bueno, no os va a sonar mucho porque la verdad es que la adaptaron a ciencia ficción, pero este caso está inspirada en una película de bastante éxito. Y creo que todo el mundo sabe de qué película voy a hablar. O sea, qué película voy a hablar, ¿no? ¿Qué película voy a decir? Y es la de Hit, eso, de Stephen King. Vale, pues los libros de Stephen King está basado en el caso de Pennywise, ¿vale? Pennywise era un hombre. Y es que no quiero decir para no hacer spoiler. Así que lo mejor de todo esto es que me calle y empiece el vídeo. Ahora vamos. Fue el único varón del segundo de 3 hijos nacidos de John Stanley Gage y Marion Elaine. Era de ascendencia polaca y danesa. En su infancia sufrió de obesidad. Estaba muy unido a sus 2 hermanas y a su madre, quien cariñosamente le llamaba Johnny, pero era castigado frecuentemente por su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de la familia y solía castigarle pegándole con un cinturón de cuero. Además, abusaba físicamente de su madre. Esto le provocó a John un serio problema, ya que después de un tiempo, al entrar en la etapa de la adolescencia, tuvo problemas sexuales. Tanto en su infancia como en la adolescencia, se esforzaba por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él, pero fueron pocas las veces que ganaba su aceptación. Su padre lo denigraba, llamándole a menudo marica y estúpido, y niño de mamá. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Cuando tenía 11 años, se golpeó en la frente con un columpio y como consecuencia se le formó un coágulo de sangre en el cerebro, que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos. Su padre pensó que esos episodios eran un esfuerzo para dar lástima y la acusó de estar fingiendo. Se le recetaron medicamentos para disolver el coágulo. Asistió a 4 colegios diferentes, pero acabó abandonando cada uno de ellos. Él nunca se graduó. A la edad de 20 años, siguió el consejo de su padre, dejó su casa y se mudó a Las Vegas, Nevada, donde trabajó en una funeraria durante 3 meses antes de volver a Chicago, donde se inscribió y se graduó. Allí sintió la necesidad de compartir el lecho con un cadáver de la funeraria, muerto en un accidente. Tras este acto, regresó al domicilio de sus padres. Obtuvo un puesto directivo mientras era aprendiz de la compañía de zapatos Numbers. Poco después de su graduación, en 1964, se mudó a Springfield para trabajar como vendedor. Allí conoció a su compañera Marlene Meyers y se casaron en septiembre de 1964. Después de terminar su periodo de aprendiz, ascendió a encargado del departamento. Fue muy activo en organizaciones de Springfield. Se unió a la organización Jaycees y ascendió a vicepresidente en 1965. Su primer matrimonio terminó después de ser detenido el 10 de mayo de 1968 y declarado culpable por abuso sexual a menores. Fue sentenciado a 10 años de prisión por este crimen, pero después de 18 meses recluido en la penitenciaria estatal de Anamosa, salió en libertad condicional. El 18 de junio de 1970, debido a su buen comportamiento después de abandonar la cárcel, se mudó nuevamente a Illinois, donde ocultó su registro criminal con éxito, hasta que la policía comenzó a investigarlo por los asesinatos posteriores. Nunca más, desde que fue sentenciado en 1968, pudo volver a ver a su primera mujer ni a su hija biológica. Tampoco pudo ver a su padre, que murió en 1969 de cirrosis hepática, y no obtuvo permiso carcelario para asistir al funeral. En 1971 compró una casa en el sector anónimo de Northwood Park. Allí estableció su propio negocio dedicado a la construcción, PDM Contracting. La casa en la que residía fue demolida el 3 de mayo de 1979 y en 1982 se construyó otra en su lugar. Se casó por segunda vez, esta vez con Carolyn Huff, una mujer divorciada que conoció en la secundaria
amiga de una de sus hermanas. Carol, junto a sus 2 hijos, se mudaron con él. Su segundo matrimonio terminó cuando Carol Huff se divorció de él en marzo de 1976. Esto le permitió usar su casa a todas horas para matar a jóvenes, libre de miradas. En los siguientes 12 meses mató a 14 personas más. Se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad, además de su show como payaso. Se hizo participativo del Partido Demócrata como voluntario para limpiar las oficinas del partido. Finalmente, se convirtió en vocal de bolsa. Cuando iba a desfiles y fiestas de niños, vestía de payaso y se hacía llamar Pogo el payaso. De ahí el nombre que se le otorgó, el payaso asesino. En julio de 1971 conoció a un joven, Mitchell Reed, que fue contratado por Gaze para su empresa de reformas a cambio de alojamiento y sexo. Gaze le golpeó en un martillo en la cabeza y el chico pudo escapar al día siguiente. El 2 de enero de 1972 recogió a un chico de 15 años, Timothy McCoy. Al día siguiente lo mató a puñaladas en su propio domicilio y lo enterró bajo su casa, siendo el primer asesinato confeso de Gaze. Esto causaba malos olores y atraía a las moscas a su domicilio. El 29 de julio de 1975, John Badkowitz, de 16 años, fue violado y estrangulado tras una pausa delictiva de más de 3 años, el posterior divorcio de Gaze. En marzo de 1976 le permitió tener más tiempo y más espacio para sus actividades delictivas, iniciando una dramática escala de crímenes a un ritmo de 1 cada 3 o 4 semanas. En junio de 1978, y tras asesinar a Timothy O'Rourke, de 20 años, tuvo que abandonar el cadáver en una zona fluvial, ya que no cabía más cadáveres enterrados en casa. Ninguna sospecha recayó en Gaze hasta el 12 de diciembre de 1978, cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años Robert Pice, a quien su compañera de trabajo le vio por última vez camino de una entrevista de trabajo con Gaze. Un registro en casa de John, en Norwood Park, reveló diversos artículos relacionados con otras desapariciones. Curiosamente, fue arrestado días más tarde por tráfico de drogas. El 22 de diciembre de 1978, Gaze acudió a sus abogados y confesó sus crímenes. Harto de la constante vigilancia policial, llegó incluso a decir que eran sus escoltas e invitarlos a su casa. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo del joven y ver cómo la sangre brotaba de su cuerpo, sintió una sensación de excitación, y esto comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de 29 de los cuerpos a la policía. Estaban enterrados en su propiedad. Llegó incluso a presentar a la policía un plano con la ubicación exacta de los cadáveres. A las otras 4 víctimas dijo las había arrojado al cercano río de Des Plaines. Al menos una de las víctimas fue recogida en la estación de autobuses. Los individuos más jóvenes tenían solo 14 años y el mayor 21. 7 de las víctimas nunca fueron identificadas. Los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima conocida fue hallada en el río Illinois. En 1998, mientras se realizaban reparaciones en el estacionamiento trasero de la casa de la madre de Gaze, las autoridades encontraron restos de al menos 4 personas más. En 2010 se reabrió el caso, desenterrando 8 de los cuerpos que a la fecha no habían podido ser identificadas, y gracias a los avances tecnológicos se extrajo ADN de las víctimas y se pudo identificar a la víctima 19 como William George. Más tarde, en 2017, se logró identificar a otro joven, víctima 24, James Byron. En 2021 se logró identificar a otra víctima de Gaze, Wayne Alexander. Al día de hoy quedan 5 víctimas de John Gaze sin identificar.
El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gates en Chicago. Durante el juicio se declaró inocente, alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios dando resultados negativos, es decir, que no tenía ni padecía de problemas mentales. Su abogado argumentó que John tenía lapsus de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la normalidad para atraer y disponer a las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Gates intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales, como parte de una asfixia erótica, pero el forense del condenado de Cook demostró con evidencia que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gates ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. John fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras, que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes, fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está matando. Nunca sabrán dónde están los otros. Besadme el culo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué historia os impacta más? ¿La de Hit de Stephen King o la real? La verdad que es un poco perturbador el saber de que a lo mejor contratabas a esta persona y luego mataba a tu hijo. O sea, un abuso. O sea, es que no tiene palabras y la verdad tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque yo desde hace años sabía que era un caso real y tenía ganas de hacerlo y nada, aquí lo tenéis. Y nada, espero que os haya gustado, darle a like, suscribiros al canal y es que no me quiero enrollar más. Y nada, dentro vídeo no, hasta el próximo vídeo. Bye.